Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como siempre, ya sabéis que espero que estéis muy bien. Bueno, hasta ahora hemos visto qué es la ciencia. Hemos analizado qué es el método científico y qué es lo que distingue a la ciencia de la pseudociencia. También hemos sobrevolado la historia de la ciencia para ver que, uno, no nace estrictamente en el siglo VI a.C., sino que nace mucho antes y en diferentes lugares del mundo, y dos, que a partir del siglo XV empieza a llevarse a cabo eso que denominamos una revolución científica. Hoy nos toca avanzar un poco más. Por eso nos situaremos en el siglo XX. En esta clase nos ocuparemos de una pregunta que se formuló la filosofía de la ciencia en esta época. La pregunta es esta: ¿la ciencia progresa a medida que avanza la historia? La respuesta, desde el sentido común, suele ser que sí, claro que la ciencia progresa. ¿Acaso no es un avance, un progreso que hace muchos años te arrancaran la muela entre profundos dolores y hoy lo hagan con delicadas cirugías? Bueno, es evidente que tecnológicamente se puede hablar de un progreso científico. De hecho, esto ya se vio en la sesión anterior cuando hablamos de la aparición de los instrumentos en la revolución científica. Sin duda, los instrumentos ayudaron en mucho al desarrollo de la ciencia moderna. Si recordáis, lejos de aquella mirada desnuda hacia las estrellas, hoy contamos con rigurosísimos telescopios, microscopios o incluso aceleradores de partículas. Pero no es exactamente sobre el progreso tecnológico sobre lo que se preguntó la filosofía de la ciencia. Más bien, la pregunta consistía en reflexionar sobre en qué sentido se puede decir que la ciencia de hoy conoce el mundo mejor que la que lo conocía en el mundo de ayer. El problema, dicho de otra manera, consistiría en saber si hoy nos encontramos más cerca de la verdad que las ciencias de otros momentos históricos pasados. Para estudiar esto, nos ocuparemos del pensamiento de un filósofo de la ciencia fundamental en el siglo XX. Hablamos de Karl Popper. Veamos qué tiene que decirnos en relación al progreso de la ciencia. Hablemos, pues, del falsacionismo de Karl Popper. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Pues bien, hemos dicho que el problema del que nos ocuparemos en esta clase es el del progreso de la ciencia, el de su progresivo acercamiento a la verdad. ¿Qué decía Karl Popper de todo esto? Para ello, partiremos de algo que ya ha quedado dicho en este tema. Recordemos los pasos del método científico. Se partía de una observación del problema, se formulaba una hipótesis, se deducían las consecuencias de dicha hipótesis, se realizaba un experimento, una contrastación empírica, y si los hechos daban la razón a nuestra hipótesis, ésta quedaba verificada. ¿Y por qué recordamos estos pasos? Porque tendremos que analizar uno que para Popper en concreto sería problemático. Hablamos del último paso, el de la verificación. Supongamos el siguiente caso. Alguien me ha robado un libro de filosofía. Siguiendo el método científico, si mi hipótesis es que Claudio me ha robado el libro de filosofía, y Claudio usa la talla 39 de zapatos, y en mi investigación he descubierto una huella cerca del lugar del crimen con la talla 39, de alguna manera podríamos pensar que mi hipótesis ha sido verificada. ¡Claudio es el ladrón! ¡Policía! ¡A por él! La reflexión de Popper en relación al progreso de la ciencia arrancará precisamente con un problema ligado a la idea de verificación. Bueno, seguramente algunos de vosotros y vosotras ya os habréis dado cuenta de qué es lo que pasa. Y es que aunque yo haya encontrado una huella de la talla 39, eso no significa necesariamente que el ladrón sea Claudio. Muchas otras personas pueden calzar esa talla. En su análisis del problema de verificación, Popper hablaría ni más ni menos que del problema de la inducción. ¿Recordáis el razonamiento inductivo? Aquel en el que se pasaba de una observación de casos particulares a una conclusión general. Ya dijimos en el primer vídeo que este tipo de razonamiento tenía un problema. El razonamiento inductivo decía que si veía 10, 50 o 1000 cuervos negros, podía extraer la conclusión de que todos los cuervos son negros. Y ahí estaba precisamente el problema.
Popper defenderá que este salto o esta conclusión general nunca está del todo justificada, porque nunca, como dijimos, se pueden ver todos los cuervos pasados, presentes y futuros. Algo similar estaba sucediendo con la incriminación precipitada del pobre Claudio. El hecho de que haya encontrado una huella de la talla 39 no verifica que el autor del robo sea Claudio. Podría haber sido una persona con el pie más pequeño que haya utilizado la talla 39 para despistar. Incluso podría tratarse de un nuevo crimen del astuto perro Valent, que se habría calzado unas zapatillas para no levantar sospecha. Es decir, que este problema del razonamiento inductivo se encuentra también en las teorías científicas. ¿Por qué? Pues precisamente porque uno nunca puede estar seguro de que su hipótesis se cumplirá en todos y cada uno de los experimentos. Bueno, vale, pero ¿qué queremos decir con todo esto? Pues para empezar, que nunca podemos estar seguros del todo de que una teoría ha sido verificada. Es decir, no podemos pensar que nuestra hipótesis ha quedado demostrada y será verdadera por los siglos de los siglos. ¿Y entonces, si no podemos estar seguros de esto? ¿De qué podemos estar seguros? ¡Ajá! Para responder a esta pregunta, nos ocuparemos del concepto fundamental del pensamiento de Karl Popper. Hablamos del falsacionismo. De momento, quedémonos con estos dos conceptos que serán importantes para entender el falsacionismo de Popper. De un lado, el problema de la inducción y la verificación, y de otro, el falsacionismo. Hemos dicho que no podemos estar absolutamente seguros de que nuestra hipótesis sea verdadera y lo sea para siempre. Pero de lo que sí que podemos estar seguros es de que una hipótesis es falsa, es decir, que ha quedado falsada. Esto es sencillo, ¿no? Si mi hipótesis es que el tren llega puntualmente a las 3, pero cuando escucho las 3 campanadas resulta que no viene ningún tren, mi hipótesis ha quedado falsada. Falsada por la realidad a través de un experimento. Aunque esto pueda parecer excesivamente simple, Popper insistirá mucho en este concepto de falsación. ¿Por qué? Pues precisamente porque la posibilidad de demostrar que algo es falso puede ser tomado como un criterio de demarcación científica. ¿Os acordáis? El criterio de demarcación era aquello que nos permitía separar qué es científico de aquello que no lo es. Y precisamente para Popper la falsabilidad es ese rasgo que define a la ciencia. Si un enunciado o una teoría quiere ser científica, tiene que demostrar cuál es el experimento que demostraría que esa teoría es falsa. Si no puede señalarlo, entonces no es ciencia. Como veis, esto no ocurría con pseudociencias como la astrología o el Reiki, precisamente porque no existe ningún experimento que pueda demostrar si esas teorías o esas concepciones de la realidad son verdaderas o falsas. No hay experimento que pueda probar que la posición de los astros en el momento de tu nacimiento influyen en tu carácter, o que la energía de una persona puede ser transmitida a otra a partir de la imposición de manos. Entonces, relacionado con el concepto de falsación, tenemos el concepto de falsabilidad. Toda teoría científica tiene que ser capaz de demostrar qué experimento demostraría que ésta es falsa. Pero, ¿y esto por qué es tan importante? Pues bien, ya hemos dicho que la ciencia no puede verificar sus teorías. Es decir, la ciencia no da con la verdad eterna. Entonces, lo que hará es ir eliminando progresivamente, poco a poco, aquellas teorías que han sido demostradas como falsas, aquellas que han sido falsadas. Y con esto llegamos al corazón de la pregunta con la que hemos arrancado el vídeo. Hemos dicho que la filosofía de la ciencia del siglo XX se preguntó acerca del progreso científico. ¿Es que hoy la ciencia está más cerca de la verdad de lo que lo estaba en la Edad Media o en la Antigüedad? Pues bien, según el falsacionismo de Popper, la respuesta es clara: sí. Según Popper, desde luego que la ciencia progresa poco a poco acercándose más y más a la verdad. Precisamente, el falsacionismo sería ese proceso a través del cual la ciencia va abriéndose camino descartando esas teorías que han sido falsadas. Es decir, descartando explicaciones falsas de la realidad. En la medida en que una teoría ha sido falsada, nos encontramos un paso más cerca de la verdad. Ahora bien, sabemos que toda teoría científica es, por definición, falsable.
Como hemos dicho, esto significa que la ciencia no trabaja con verdades eternas. Por decirlo de manera sencilla, diremos que la ciencia encuentra la verdad hasta que se demuestra lo contrario. Es decir, hasta que una verdad o una teoría queda falsada. Esto puede ser visible a través del siguiente ejemplo. Recordemos el modelo geocéntrico. ¿Os suena, no? Durante siglos se ha defendido que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Fue Copérnico y Galileo, entre muchos otros, los que llegarían a plantear y demostrar que era el Sol el que se encontraba en el centro del universo, o del sistema solar. Siguiendo esta lógica del falsacionismo, diremos que el geocentrismo quedó falsado. Es decir, los hechos demostraron que esa idea que defendía que la Tierra estaba en el centro del universo no era cierta. La realidad falsó la teoría. Entonces, ¿esto significa que el modelo heliocéntrico, el que defiende que el Sol es el centro del universo, quedó verificado? ¿Y por lo tanto, es verdad que el Sol es el centro del universo para siempre? No. Como me imagino que sabréis, estudios posteriores llegaron a demostrar que el universo está en una constante expansión. Y en este sentido, en la medida en que está en constante expansión, no tiene límites. Así pues, el Sol no es el centro de nada, puesto que no sabemos dónde está el centro de algo que no tiene límites y que está en constante expansión. ¿Se ve? El modelo heliocéntrico falsó el modelo geocéntrico, es decir, demostró que era falso. Pero a su vez, el modelo heliocéntrico ha quedado falsado por investigaciones posteriores. En este continuo proceso de falsación se encuentra el motor del progreso científico. A medida que sabemos que nuestras teorías son falsas, nos aproximamos progresivamente a la verdad. Por decirlo en una expresión cotidiana, según Popper, hoy sabemos más que ayer, pero menos que mañana. Eso significa que las teorías científicas de hoy no van a ser verdaderas para siempre. Quizá en el futuro sean sustituidas por teorías más fiables, pero estas, a su vez, podrán ser modificadas en el futuro por unas nuevas teorías, siempre que estas últimas hayan falsado a las anteriores. En definitiva, la verdad es verdad hasta que se demuestra lo contrario, pero en esta demostración hay un avance, hay un progreso. Una imagen que ilustra bastante bien esta idea de progreso científico es la siguiente. Como veis, la ciencia tiene un carácter investigador. Va a la búsqueda de la verdad, pero esta verdad nunca se alcanza definitivamente. Es la posibilidad de conocer el mundo de un modo más completo la que guía a los científicos y las científicas de todo el mundo. En sus investigaciones se enfrentan a un constante ensayo y error. Ahora bien, como hemos visto, en el error, en la falsación, también hay un valor, hay algo positivo. Y es que poco a poco nos acercamos progresivamente a la verdad. Por eso Popper defendió que en la ciencia sí hay progreso, y que nos encontramos cada vez más cerca de la verdad. Estas son, a grandes rasgos, las ideas principales del falsacionismo de Popper. En la próxima clase hablaremos de otro filósofo de la ciencia que pondrá en cuestión esta idea de progreso. Hablaremos de Thomas Kuhn y su concepción de los cambios de paradigma. Pero como os digo, esto será en la próxima clase. Por el momento, eso es todo. Espero que el vídeo os haya resultado útil y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Chao.